Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando unos ricos y deliciosos enredos de yuca. Estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando el día de ahora para preparar enredos de yuca. Tenemos 2 yucas, vamos a estar necesitando aceite, tengo aquí un poco de curtido, salsa de tomate y vamos a estar necesitando un poquito de limón para el final, ponerle encima del curtido y la salsa, le vamos a estar agregando un poquito de limón también. Bueno, la yuca la vamos a comenzar a preparar. Lo primero que vamos a hacer es que la voy a estar cortando en pedazos pequeños. Digamos, de esta yuca voy a estar sacando unos 3 o 4 pedacitos. Y les voy a enseñar cómo pelamos la yuca, por si hay alguien que no sabe cómo pelarla. Bueno, comenzamos. Lo primero que yo hago es cortar los finales. Y voy a cortar la yuca en 4 pedacitos. Bueno, vean. Una vez tenemos la yuca partida así en este tamaño, lo que vamos a hacer es con un cuchillo. A mí me gusta utilizar cuchillos pequeñitos, es más fácil de manejarlos. Ahora lo que se hace es hacerle una cortadita a la yuca, un poquito nada más, no le vamos a dar un corte bien profundo. Se lo voy a hacer así para que lo puedan ver. Vean, solo es como para levantar la cáscara, que lo vamos a estar trabajando así un poquito. Vean. Y a veces la yuca suelta la cascarita solita. Pero a veces no, y le tenemos que hacer así con la puntita del cuchillo. Uno lo va empujando hacia abajo. Así, la vamos trabajando hacia abajo. Y cuando vamos por mitad, uno puede intentar a empujarla así, a ver si la suelta solita. Vamos a ver si la está soltando, vean. Entonces, dejamos el cuchillito por un lado y seguimos con los dedos. Así. Voy a hacer otra, una cortadita bien pequeñita, no tan profunda, y vamos levantando así la cascarita, empujándola hacia atrás. Ahí vamos, llegamos a la mitad y comenzamos con los dedos. Sí se puede, a veces no, como se lo repetí al principio. Vale, y así voy a hacer las 2 yucas. Una vez las tenga ya peladitas, las voy a estar lavando. Ahora a rallarla. Ahora vamos a estar utilizando un rallador y también vamos a estar necesitando un recipiente para donde vamos a estar colocando la yuca una vez esté rallada. Vamos a utilizar este lado. Cuando ya lleguen a un tamaño así pequeño, ahí lo dejamos. Ya no sigan cortando eso, ¿ok? Está bien ralladito todo. Y para hacer los enredos necesitamos bastantito aceite. Les quedaría lo mismo si lo hacen en una cacerola regular también. El aceite lo voy a estar poniendo a calentar y vamos a estar cocinando a temperatura medio. Para probar que el aceite está bien caliente, yo lo que hago es agarro una tirita de la yuca, vean así, entonces la pongo un ratito así. Si ven que está echando burbujitas, ven, ahí ya tenemos la temperatura buena para comenzar a hacer los enredos. Lo que yo hago es poner una de estas cucharas así, la ponen como en esta dirección y en esta parte, ahí así, vean, solo voy a agarrar un poco de yuca, así con mi mano, no la vayan a apretar la yuca tiene que ir suelta, nada más que tienen que agarrar bastante yuca, así, como un tanto así, y la vamos a dejar ir en esta parte de la cacerola, suave, porque si dejan ir la yuca de un solo, le va a salir volando por todo el aceite. Entonces detenemos así la yuca hasta que se comienza a poner un ratito, como que se comienza a pegar todo, a cocinarse todo juntito. Vamos a soltar el enredo. Si algún pedacito de yuca se le va, se pueden ayudar con un tenedor para traerlo cerca.
No lo vamos a soltar todavía hasta que esté un poquito más cocidito. Y si los quieren más grandes de los que yo los estoy haciendo, pónganle más yuca, ¿verdad? Vaya, miren, ahora va a ser el momento que lo voy a soltar, porque ya veo que aquí se comienza como a cambiar de color. Ya está agarrando el aceite, vean, y ahí solo lo dejan así y lo sueltan y ya estuvo. Vaya, ahora vamos a hacer otro. Agarramos más yuca para hacer otro, la cantidad que ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Y lo voy a poner acá, así. Suave. Le voy a poner un poquito más para hacerlo más grandecito a ese. Con cuidadito. Y si se le va para el aceite, solo lo llevan con un tenedorcito para ponerlo juntito otra vez. Y tenemos la cuchara ahí hasta que comienza a cambiar el color un poquito. Si se les llegara a trabar así, solo miren, con un tenedorcito lo empujan hacia abajo. Y aquí este ya está cambiando de color, ¿ve? Le voy a echar un poquito así de aceite con la cucharita esta. Miren el aceite, ahí se le estoy yendo hacia adentro. Una vez comienza a cambiar de color, vean acá esta parte cafecita, entonces le vamos a dar vuelta al otro lado. Yo solo pongo 2 en la cacerola porque si no se deshacen todo. Bueno, ahora vamos a sacar el primer enredo y vean, al enredo no se le tiene que poner mucho fuego, muy caliente. A fuego medio es suficiente porque si no se hace amargo. Si se llega a quemar la yuca se pone amarga. Bueno, ahora yo aquí en un platito con un pedacito de papel de toalla vamos a poner el primero, solo que se le salga el exceso de aceite. Sigo con los demás. De la receta que les di de la yuca van a salir aproximadamente 5 enredos y lo vamos a estar sirviendo acompañado de curtido que tiene vinagre y un poquito de salsa, y tenemos limón también y un poquito de sal. Así es como han quedado de en medio. Oigan qué tostaditos están. Buen provecho. Espero les haya gustado la receta y si me regalan un like, se suscriban al canal y activen la campanita. Será hasta la próxima. Adiós.